maravillosas experiencias. Nacer y vivir como imágenes de Dios es algo maravilloso y una bendición. Tenemos que cuidar nuestros corazones por estar tanto tiempo dentro del torrente cultural anti-hijos. Podemos haber comprado sus premisas básicas que derivan en actitudes negativas y equivocadas acerca de los hijos. Tenemos que cuidar nuestros corazones del mensaje constante del mundo que dice que los hijos solo arruinarán tu vida perfecta, que los hijos serán la carga más pesada que te toque llevar, que los hijos son inconvenientes para tus planes y sueños y tu realización. Tenemos que cuidar nuestros corazones de no abrazar las perspectivas del mundo que nos quieren convencer que una mascota es el hijo perfecto, pues no presenta todos los inconvenientes que un hijo conlleva. Ciertamente, podemos disfrutar mucho la interacción con una mascota y, por supuesto, si las tenemos, hay que darles todos los cuidados correspondientes, pero una mascota es una mascota, no es la herencia del Señor, no es la recompensa, no es el legado. No puede ocupar el lugar designado exclusivamente a los hijos. Como discípulos de Jesús necesitamos cuidar nuestros corazones y discernir la dirección de la Escritura para combatir contra la fuerte influencia de este siglo. Que nuestras perspectivas sean guiadas por la Escritura y no por la conveniencia, lo que hace la mayoría, lo que se normaliza o lo que se impulsa a través de los medios. Los hijos son una bendición. La Escritura lo afirma y lo sostiene. La vemos como salimos adelante, normalmente las cosas se van poniendo peores. Cuando estés enredado en deudas, tu prioridad es pagarlas y librar tu alma de ellas. Por eso al llegar la quincena, paga primero tus deudas y vive con el resto. Tendrás que hacer sacrificios, pero es una de las consecuencias de entrar a una deuda. No debes gastar lo que no es tuyo. Cuando adquiriste la deuda, en un sentido te pusiste al servicio de tu acreedor. Si no te abocas a pagarlas pronto, seguirán creciendo hasta dimensiones catastróficas. 5. Rechaza las decisiones rápidas. Muchas personas se han metido en problemas económicos porque tomaron decisiones sin haber pensado y orado lo suficiente. Normalmente los timadores te instan a tomar la decisión económica apresuradamente y los incautos caen con facilidad seducidos por las supuestas ganancias cuantiosas que les prometen. Pensar bien las cosas, orar con tu cónyuge, pedir consejo de amigos creyentes maduros son pasos que deben anteceder a las decisiones importantes en el área de las finanzas. 6. Trabaja con diligencia. La Biblia nos enseña que el trabajo diligente es la manera correcta de obtener nuestro sustento. El perezoso es criticado y sancionado en la Escritura. La verdadera prosperidad económica según la Biblia está ligada al trabajo diligente que se hace para glorificar a Dios. 7. Vive de acuerdo con la realidad de tu presupuesto. No puedes vivir una vida de 12 si ganas 9. No trates de impresionar a nadie sino de ser fiel a Dios. Si Él te da 9, vive de acuerdo con esa bendición. Usa sabiamente esos 9 para que se conviertan en 13. Desarrolla tu presupuesto alrededor de lo que realmente ganas y procura no caer en la seducción del consumismo y sus engaños. 8. Haz sacrificios hoy por un mejor mañana. Los pequeños ahorros hacen las grandes fortunas. Siembra hoy para cosechar mañana. Para tener un mejor futuro tendrás que hacer sacrificios hoy. Como la hormiga que durante el verano guarda su comida preparándose para el invierno, así también comienza hoy a prepararte para enfrentar tu invierno cuando la necesidad sea mucha y los insumos pocos. Todo lo que vale la pena requiere un alto sacrificio. En pocas palabras, sé fiel administrador del dueño, en lo poco y en lo mucho. En Jesucristo tenemos la gracia para poder cambiar la historia de nuestras vidas. Tenemos la oportunidad de rectificar el camino para tener dinero limpio. De abandonar las pautas negativas y pecaminosas en nuestra vida y conducta económica. En Cristo podemos ser fieles administradores del dueño, en lo poco y en lo mucho para la gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Enemigo interno. Enojo. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. Escucha más, habla menos, domínate más. Hoy terminamos nuestra serie de sermones Enemigo interno, en la que hemos estado hablando de esos pecados del corazón que sabotean nuestra relación con Dios y con el prójimo. Y concluiremos nuestra serie hablando del enojo. Todo ser humano lucha en cierto grado con el enojo.
En un mundo de decepciones, imperfecciones, miserias, y pecados nuestros y los de otros, el enojo se da por sentado. Como seres humanos podemos conjugar en todas sus personas el verbo enojar. No cabe duda que por esto la Biblia está llena con historias, enseñanzas y comentarios acerca del enojo. Dios quiere que entendamos el enojo y sepamos cómo resolver los problemas con este enemigo interno. Sin duda, hemos visto en nuestras propias vidas y en la de otros, la estela de destrucción que deja el enojo. Recuerdo haber escuchado de un hombre que se caracterizaba por enojarse con facilidad. Este hombre tenía habilidad para los golpes y se peleaba con frecuencia. Mucha gente le tenía temor porque se encendía en un momento y se ponía violento. Un día se vio envuelto en una disputa entre conductores de automóviles en la calle y persiguió airado al otro conductor con el que se había dicho de palabras por una situación de tránsito. Le dio alcance y le cerró el paso con su vehículo, luego se bajó acercándose al otro conductor con una actitud amenazadora y listo para golpearlo. Con lo que no contaba este hombre, es que el otro conductor tenía una pistola consigo y cuando estaba a punto de golpearlo, el otro hombre usó su pistola contra el agresor y lamentablemente, fue certero. Así acabó este hombre iracundo. Pero podemos pensar, yo no soy así. Yo no me enojo por cualquier cosita y tampoco tan seguido. Además, yo me enojo por cosas importantes y justificadas. Por ejemplo, cuando las personas no cumplen con lo que se supone que es su responsabilidad, o cuando las personas no me tratan como se supone que debían hacerlo, o cuando las personas quieren abusar de mi confianza. Yo no me enojo por cualquier cosa, solo por cosas que lo ameritan en verdad. Y con este tipo de pensamientos tendemos a minimizar o justificar nuestra práctica del enojo. Ciertamente, no todo enojo es pecaminoso. Debemos decir esto porque la Biblia enseña que Dios se aira o se enoja por el pecado y la injusticia. Y Dios no peca, pero siendo sinceros tenemos que marcar una diferencia entre nuestro enojo y el de Dios. Dios es santo, justo y bueno, jamás su enojo tiene tintes egoístas e inmorales. Pero siendo sinceros, nuestro enojo normalmente está relacionado con nuestro corazón egoísta, egocéntrico y orgulloso. Me ofende que me hayan hecho esto a mí. No es la ofensa a Dios o a Cristo, sino a mí. Así que sin temor a equivocarnos podemos sospechar siempre de nuestro enojo como enojo pecaminoso y no como enojo santo. El enojo humano en la Biblia casi siempre se trata como algo de lo que hay que arrepentirse y atender prontamente. Por eso, para combatir a este enemigo interno tenemos que ir a la Escritura. Y en particular, hoy nos centraremos en un pasaje en Santiago 1. 18 a 21. Comencemos subrayando una realidad acerca del enojo que nos afirma este pasaje. Allá en Santiago 1, 20 dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La epístola de Santiago es muy directa y muy práctica. Aquí nos declara directamente, la ira, el enojo, no puede ser la fuente de una vida que agrade a Dios. Una persona enojada pecaminosamente no va a reflejar el carácter de Cristo. Sus palabras no pueden ser de edificación, sus acciones no reflejan la gloria del Evangelio. Esto es una verdad innegable y práctica. Recuerda tus palabras y acciones la última vez que estabas enojado. Quizá fue justo hace un momento cuando venías a la reunión. Las palabras salían de tu boca con la intención santa de edificar y animar a los que te rodeaban. Tus gestos invitaban a los demás a acercarse a ti para una conversación edificante. Tus acciones estaban encaminadas al bien total de la otra persona. En ese momento tu corazón estaba despojado de todo egoísmo y orgullo y solo estabas pensando en la otra persona. En pocas palabras, las personas podían escuchar y ver a Cristo en ti. Creo que no, lo sabemos muy bien. La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El enojo pecaminoso es un destructor. Destruye matrimonios, destruye familias, destruye iglesias, destruye comunidades, destruye vidas, sobre todo, sabotea nuestra relación con el único Dios vivo y verdadero. La verdad, hermanos, estamos perdidos con el enojo. En un abrir y cerrar de ojos podemos destruir todo lo hermoso que podamos tener. El enojo es un enemigo interno que no podemos permitir en nuestras vidas. Pero hay buenas noticias para los que están en Cristo. Porque, aunque el enojo acecha en nuestros corazones, hay una realidad mucho más grandiosa y poderosa que nos da la certeza de que no tenemos que seguir enojados o airados. Dice Santiago 1, 18.
Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Esta es la buena noticia. Los que se identifican por la fe con Cristo Jesús constituyen una nueva humanidad. Somos primicias o los primeros frutos de sus criaturas. Esta es una nueva humanidad que cree diferente, que se comporta diferente, que piensa diferente, que tiene hábitos diferentes. En un acto librera y soberano de Dios, en un acto de su pura gracia nos hizo renacer por medio de la palabra de verdad. Dice que nacimos no por voluntad humana frágil e impotente, sino por la voluntad de Dios. Él nos hizo nacer. Esto hace muy especial a esta nueva humanidad. Somos y existimos por la sola voluntad de Dios. No tuvimos nada que ver. Antes éramos ciegos y sordos a la verdad de Dios, pero en su gracia, por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, nos reconcilió consigo mismo y nos hizo nacer a una nueva vida por el poder de su palabra. Hemos nacido en la palabra y, por la palabra, los que están en Cristo son frutos de una nueva creación, de un nuevo orden, de una nueva humanidad que está siendo transformada a semejanza de Jesús por la presencia santificadora del Espíritu Santo en cada creyente. Esta nueva humanidad vive y existe por la palabra de Dios. La palabra que da vida trajo a existencia a esta humanidad por la decisión sola de Dios. La palabra entonces es primordial, es su fuente, su recurso y su norma. Por ser parte de esta nueva humanidad podemos tener la esperanza real de ser diferentes al resto de las personas esclavas de su enojo y de su ira. Si eres hijo del Señor, tienes por voluntad de Dios la capacidad de poner a raya a este enemigo interno. Has nacido por la palabra para que vivas por y en la palabra de Dios. No tenemos que ir por la vida diciendo, ¿qué quieres? Soy humano, mientras recogemos los pedazos rotos de relaciones que nuestro enojo ha dejado a su paso. Si somos de Cristo, dejemos de pobretearnos, ya eres parte de una nueva humanidad que ha sido constituida para vivir en la palabra. Aspiras a una vida diferente porque naciste de la palabra por voluntad de Dios. Para esa nueva humanidad que somos, este pasaje nos ordena 3 acciones que deben caracterizarnos como esa nueva humanidad que ha nacido por voluntad de Dios. Estas acciones nos alejarán de nuestros enemigos internos, entre ellos el enojo que tanto daño hace a nuestras vidas y relaciones. Estas acciones las encontramos en Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar y para enojarse. Por eso, dado que has nacido por la palabra y voluntad de Dios. En primer lugar, escucha más 19. Todos deben estar listos para escuchar. Qué difícil es escuchar. No me refiero solo a oír, experimentar la sensación del sonido. Escuchar es poner tu atención con disposición de corazón para entender, para aceptar. En nuestras relaciones y conversaciones muchas veces oímos pero no escuchamos. Para poder entender y comunicarnos tenemos que escuchar. Debo confesar que los hombres tenemos mucho problema en esto en especial. Queremos la versión simplificada de todo, el resumen, la síntesis. Mientras que, por ejemplo, nuestras esposas nos quieren dar la versión completa y larga. Algunos escuchamos los primeros segundos y luego ponemos piloto automático. Y, luego, ¿cuál es la queja bien ganada? No me escuchas. Aquí la Escritura nos está diciendo que, aunque no se nos dé mucho esto de escuchar, no podemos escudarnos en nuestro sexo o en mi pasado familiar o en cualquier cosa. La Biblia aquí nos está diciendo que escuchemos más, que pongamos especial atención, que nos concentremos. Escuchar a nuestros interlocutores es importante para entender lo que nos dicen, pues mucho de nuestros enojos vienen por no poner suficiente atención y luego interpretamos mal lo que nos están diciendo. ¿Te has dado cuenta cómo no respondemos a lo que nos preguntan, sino a lo que interpretamos de la intención de las palabras? Por ejemplo, la esposa le pregunta al esposo, ¿a qué hora regresas? Pregunta sencilla que debería tener una respuesta directa. A las 7, a las 9, etc. Pero en vez de responder a la pregunta, el esposo responde, vas a empezar, ¿por qué me quieres controlar? No eres mi mamá. Entonces, escucha más a las personas con las que hablas. Que la palabra de Dios gobierne también tu comunicación con tu cónyuge, hijos, hermanos, compañeros, jefes, vecinos. Escucha lo que la gente te dice. Si no escuchas, no puedes entender. Si te cierras en tus ideas, ¿cómo podrás entender?
Y con mayor facilidad serás presa fácil del enojo en tu corazón al tejer tu telenovela en tu mente, no con información fehaciente sino provista por tu corazón ante la falta de la misma por no haber escuchado más. Escucha lo que te dicen tus hijos. A veces nos dicen cosas que no queremos